a Claudia Vega, ella es la coordinadora del programa de Mercurio del Centro de Innovación Científica Amazónica Cincia. Qué gusto saludarla, señorita Vega, muy amable. Buen día por atender esta comunicación. Buenos días, ¿no? Más bien, gracias por la invitación. Sí, mire, un estudio reciente elaborado precisamente por el Centro de Innovación Científica Amazónica Ciencia revela un hecho muy preocupante, ¿no? En Loreto, ¿no? En comunidades con altos niveles de mercurio, ¿no? Además, ustedes denominan a esta investigación Mercurio en Loreto, exposición humana en peces en el contexto de la expansión minera amazónica, ¿no? Coméntenos, por favor, qué arroja este estudio, ¿no? Y qué, en realidad, qué alcance tiene esta investigación. Sí, bueno, el estudio surgió con la inquietud de saber, de tomar como una foto del momento de la situación de las comunidades ribereñas de Loreto y escogimos dos cuencas, el río Naná y el río Putumayo, y la idea era evaluar eso, la exposición a mercurio. ¿Por qué? Bueno, el mercurio es una sustancia tóxica, está catalogada como las top 10 de preocupación para salud pública por la Organización Mundial para la Salud, y es una sustancia que se usa en el proceso de la minería artesanal. Además, una de las principales formas de exposición al mercurio es a través del pescado contaminado. Y sabemos que Loreto es uno de los departamentos del Perú que más consume pescado en el Perú. Entonces, y viendo esto y como también los últimos años se ha expandido la actividad minera, queremos hacer una foto de momento de lo que estaba pasando en las comunidades para saber qué pasos tomar después. El objetivo del estudio no era identificar la fuente, sino saber hacer un diagnóstico situacional. ¿Y qué es lo que vimos? Vimos que a pesar de que en los peces todavía los niveles no son muy altos, de hecho son comparables a niveles de otros lugares que no tienen actividad minera, las personas sí presentan un alto nivel de mercurio. ¿Por qué? Como ya dije anteriormente, la forma de exposición es el consumo de pescado y principalmente los pescados predadores o carnívoros, porque naturalmente el mercurio se concentra más en los peces predadores o carnívoros. Hay un fenómeno que se llama biomagnificación y eso quiere decir aumento de la concentración a través de la cadena alimenticia. Entonces los que están en el tope de la cadena tienen niveles más altos y los que están en la base de la cadena tienen niveles más bajos. ¿Qué quiere decir eso? Los peces que comen plantas, por ejemplo, o que comen frutas, o que no comen otros peces, tienen niveles más bajos, y los peces que comen otros peces tienen niveles más altos. Y eso es lo que vimos en el estudio. ¿Qué nos arroja eso? Los niveles que presenta la población son niveles de riesgo. De hecho, en el Bajo Putumayo, donde los niveles fueron más altos, más o menos 81% de las mujeres presentan niveles de alto riesgo. ¿Y por qué eso tan peligroso? Es porque el mercurio puede atravesar la placenta y llegar al cerebro del feto. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Cuando el feto está en formación, puede ser afectado por el mercurio. Entonces, nos arrojan una situación de salud de la población de riesgo para las poblaciones que es un riesgo más o menos alto. Y nos alerta y nos da una oportunidad de tomar una acción. Bueno, la verdad que tomar varias acciones. Ahora, señorita Vega, usted nos señala que este estudio se ha realizado en el Bajo Putumayo y en el río Nanay, ¿no? ¿Qué localidades Ujú. específicamente son las que tienen mayor prevalencia y que están afectadas precisamente por mercurio? Los que tienen mayores niveles de mercurio están en el Bajo Putumayo. De hecho, el promedio del Bajo Putumayo es más o menos el doble de Nanay. Digamos que en Nanay el promedio es 8 ppm, partes por millón, alrededor de 8 ppm, y en el Bajo Putumayo estamos alrededor de 15 partes por millón. Eh, una de las explicaciones de estos resultados es, bueno, las comunidades de Bajo Putumayo son comunidades más aisladas que dependen más fuertemente del pescado. En el Nanay, tú para llegar a las comunidades se tardas, digamos, 4 horas, 5 horas, la comunidad más lejana, y en el Putumayo es un día viajando de avión, después para la comunidad más alejada son 2 o 3 días más de bote. Entonces, son comunidades que realmente dependen de ese recurso, y esa es la realidad de la mayoría de comunidades ribereñas de la Amazonía. Y Ahora, Loreto es el departamento que tiene más cobertura de la región amazónica, ¿no? nos están escuchando en varios puntos del territorio nacional y quisiéramos que nos ilustre. Y esto es producto de la minería ilegal que se registra en la zona. O sea, como consecuencia. Sí.
Perdón, eso no lo podemos todavía, no fue uno de los objetivos del estudio. El ¿Ya? estudio más, el objetivo principal era saber la foto del momento, no ¿Ya? ver la fuente. Tenemos que entender que el mercurio es un elemento natural, es un elemento como el oxígeno, es un elemento como el nitrógeno, y está en algunos lugares de forma natural, pero hay algunas actividades que pueden y que se comprueba científicamente, y eso es un dato de la Organización de las Naciones Unidas. La minería artesanal usa el mercurio para extraer el oro. Eso es un hecho. El mercurio que usa la minería artesanal no es natural, es llevado al lugar para extraer el oro, hacer la amalgama, se quema y contamina el ambiente. Entonces, a pesar de que ahorita no sabemos la fuente del mercurio de las poblaciones, lo que sí nos muestra es que la situación actualmente es bastante vulnerable de las poblaciones ribereñas que estudiamos, de las comunidades, y esta es una realidad amazónica. Y si dejamos que la minería artesanal entre en esto, que sigue expandiendo y digamos que se expanda como es el caso de Madre de Dios, donde tenemos 15 años de investigación y se ve que la minería es un factor que triplica o quintuplica los niveles de mercurio en los peces. Entonces, digamos de que ahorita no sabemos la fuente, pero sí sabemos que si la minería artesanal ilegal se sigue expandiendo, esas concentraciones van a subir y van a ser todavía un riesgo mayor a lo que ya estamos Ahora, viendo. Y el riesgo ahorita ya es alto. el dato que usted nos revela, y naturalmente, claro, usted nos ha explicado que el estudio tiene en realidad el horizonte de comprobar cómo afecta a los humanos y sobre todo por el consumo de peces, ¿no? Pero el dato último que usted nos señala, que la minería ilegal quintuplica, duplica o quintuplica, ¿no? Digamos, la exposición al mercurio es bastante relevante, ¿no? Y esto hay que tener cuidado. Ahora, todas estas zonas que ustedes han tenido oportunidad de realizar el estudio, ¿qué se puede hacer? La población en Loreto, la población en nuestra Amazonía consume mucho pescado. Es su fuente de alimentación casi directa y en muchos casos es una fuente de alimentación, si se quiere, de autoconsumo. Entonces, ¿de qué manera se puede evitar esto? Realmente tiene mucha razón y es uno de las preocupaciones cuando devolvemos los resultados del estudio. La exposición por mercurio no es permanente. De hecho, nosotros más o menos, el cuerpo se demora más o menos 70 días en eliminar el mercurio, pero si estamos alimentándonos todo el tiempo, no le damos la posibilidad al cuerpo de eliminar. Y también, o sea, como le digo, el mercurio se concentra de forma diferente en diferentes especies de peces, entonces un poco lo que trabajamos a nivel individual de cada persona ¿Ya? es escoger el pescado más seguro. Hay pescados que tienen niveles más bajos, ahí podemos nombrar el bucachico, ratacara, curuguara, Yulia, son los peces que están en la base de la cadena alimenticia, y los peces que tienen niveles más altos que, yo para ser un poco más didáctica, le hablo de la comunidad de los peces que comen otros peces, los que tienen dientitos, porque ¿Ya? generalmente los carnívoros tienen dientes para devorar otros peces. Entonces, no es que dejemos de comerlo, sino que disminuir la frecuencia con que se come. De hecho, si se comía antes todos los días, porque las comunidades ribereñas comen pescado todos los días, 2 a 3 veces al día, ese pescado lo comemos cada 2 semanas. Y los otros sí lo podemos comer todos los días porque tienen niveles más bajos. Hay que recordarnos que el veneno, y eso en general depende de la dosis, mercurio todos tenemos, solo que dependiendo de la dieta que tenemos niveles más bajos que no nos representan un riesgo. En el caso de las poblaciones, ellos tienen niveles más altos que pueden representar un riesgo. Y la otra cosa muy importante es parar o disminuir la expansión de la actividad minera. Ahora, ¿Por qué? Eh, el mercurio se aumenta a todo nivel. Cuando se triplica o quintuplica, lo hace en la base de la cadena. Entonces, el pescado que de repente ahora es seguro, si dejamos que la expansión minera llegue y que se siga expandiendo, ya no va a ser tan seguro. Ese pescado que antes era seguro va a aumentar sus niveles y puede llegar a tener niveles que no son tan seguros. ahora, señorita Vega, ¿este es el primer estudio de esta naturaleza en el caso muy puntual de mercurio que realizan o ya han realizado otros estudios en la zona? No, realmente tenemos varios estudios nosotros comenzamos en Madre de Dios, ¿Ya? donde de hecho junto con el IAP, el Instituto de Investigación de la Amazonía Peruana, implementamos el primer laboratorio de mercurio en la Amazonía peruana en Madre de Dios, y de ahí tenemos más o menos 9, 10 años de estudios en peces, en personas,
aves, murciélagos. Y por eso es que le digo de que sí tenemos evidencia científica de cómo la minería artesanal aumenta las concentraciones. Entonces, ya hemos hecho estudios en Madre de Dios y en Loreto sí son los primeros estudios que realizamos. Ahora, nos están siguiendo en distintos puntos del territorio nacional, ¿no? Y en cierto, en el caso de Loreto, en el caso de Nanay, se registra lo que se conoce como la minería aluvial, ¿no? En el caso de la costa o en el caso de las zonas altoandinas en el Perú, la modalidad es otra, pero se utiliza mucho mercurio. Me gustaría que nos explique de manera muy didáctica qué daños ocasiona al ser humano el mercurio, la exposición al mercurio. Sí, bueno, el mercurio tenemos que entender que es una sustancia tóxica. El hombre no la creó, es un elemento, pero es un elemento que no tiene ninguna función en el cuerpo. ¿Y qué es lo que hace el mercurio? Llega hasta el sistema nervioso central. Y dependiendo en qué momento estamos expuestos, por ejemplo, no es lo mismo exponer a un bebé o al feto en formación que a un adulto. Si estamos en las etapas tempranas de vida, podemos afectar muchísimo más. ¿Por qué? El bebé o el feto está en desarrollo. Entonces, puede tener síntomas comenzando desde problemas en el aprendizaje. Se ha demostrado que por un ppm de la madre hay reducción del coeficiente, coeficiente intelectual del bebé. O sea, puede atravesar, llegar al cerebro y disminuir la capacidad de aprendizaje, disminuir la capacidad de habla, puede tener síntomas de pérdida de memoria hasta en casos muy agudos, deformidades. Han habido el caso más icónico de exposición a mercurio que fue en la bahía de Minamata en los años finales de los 50. Nacieron varios niños con deformidad, sin poder hablar, sin poder escuchar y que son con parálisis, tenían deformidades en las extremidades. Entonces, podemos llegar a ese extremo como simplemente tener un niño que no tiene la capacidad de aprender. O sea, estamos comprometiendo a las nuevas generaciones. Además, los nuevos estudios también arrojan de que el mercurio cada vez se ve más que puede afectar, puede dar problemas cardiovasculares. ¿Qué quiere decir eso? Mayor riesgo de presión arterial, ataques cardíacos. Y ya sabemos que las enfermedades cardiovasculares son como una de las enfermedades que más causa afectación en la salud. Entonces, el mercurio exacerba también esos efectos. En el caso de los mineros, podemos tener insomnio, problemas de cambios de humor, eh, contracciones involuntarias, pérdida de equilibrio. Entonces, son una serie de factores. Además, de nuevo, los estudios continúan. El mercurio es una sustancia bastante, digamos, complicada de seguir porque no tiene un síntoma que es solo del elemento, sino que afecta a todo el sistema. Están viendo que también respuesta inmunológica está comprometida. Son varios síntomas que puede tener, principalmente en el nivel del sistema nervioso central, como les digo, disminución de la capacidad de aprendizaje en los niños, algo, digamos que ese es un síntoma como eso que no se ve, sino que se tiene que medir, hasta deformidades. Problemas cardiovasculares puede aumentar la presión arterial también, y eso sabemos que aumenta el riesgo de ataques cardíacos. Muy bien, señorita Claudia Vega, coordinadora del programa Mercurio del Centro de Innovación Científica Amazónica Ciencia. Yo le agradezco, la felicito por esta investigación. Ya hace unos días que también conversamos con la doctora García, que es la directora ejecutiva del Instituto de Investigación Amazónica, nos estaba adelantando cómo se está trabajando y qué bien en realidad que se estén haciendo estos estudios y sobre todo para poner en alerta a la población sobre un tema bastante peligroso, ¿no? Cómo afecta el mercurio a las poblaciones y lo que acaba de decir usted queremos relevarlo, ¿no? Cómo la minería ilegal, en el caso muy puntual, la minería aluvial en Loreto, cómo afecta y cómo podría afectar esa minería ilegal con el uso de mercurio en otras localidades, sean en la costa o en zonas altoandinas. Le agradezco la amabilidad. Buen día, muy gentil. Gracias por la invitación. Muy gentil. Conversamos desde Madre de Dios de Puerto Maldonado con Claudia Vega. Ella es la coordinadora del programa de Mercurio del Centro de Innovación Científica Amazónica Ciencia.